espacio de opinión. Los televidentes, un placer saludarles en esta nueva emisión de Perfiles a nivel nacional. En los siguientes minutos dialogaremos con Joyce Higgins de Ginata. Ella es presidenta de la Federación Interamericana Empresarial, una prestigiosa empresaria guayaquileña, sobre diferentes tópicos relacionados con la situación productiva en nuestro país. Lo primero, ingeniera, bienvenida, gracias por haber aceptado la invitación al diálogo. Está en marcha un proyecto modificatorio a la ley del régimen tributario. Es la tercera, o sería la tercera reforma tributaria que se realiza en el actual gobierno, que entre otras cosas pretende recaudar alrededor de 200 millones para el fisco y que contiene algunos aspectos importantes y también polémicos. Por ejemplo, la modificación en el cobro del ICE, es decir, al impuesto a los consumos especiales de bebidas alcohólicas, gaseosas y cigarrillos. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bienvenida. Bueno, buenos días. Esta palabra de pretende recaudar es una palabra correcta, porque en realidad del dicho al hecho mucho trecho. El Ecuador lo que necesita es trabajo y lo que necesita es captar inversiones. Aquí vienen los inversionistas, miran y se van. Entonces esa reforma tributaria no es otra cosa que espanta inversión y espanta trabajo. ¿Por qué? Porque definitivamente todos sabemos que cuando queremos aumentar o motivar a la inversión extranjera y motivar a la, digamos, a la generación de puestos de trabajo, tenemos que dar, como quien dice, ciertos parámetros iguales que en los otros países. Es decir, nosotros estamos entre dos países, Perú y Colombia. Y esos dos países, aparte de Panamá y otros, lo que están haciendo es promoviendo la traída de inversiones nacionales y extranjeras. Y esta ley hace todo lo contrario. Entre más, digamos, yo diría, impuestos ponen al consumo, la gente le sacan más plata de su bolsillo y por lo tanto hay menos movida de productos y por lo tanto menos empleo. Ahora, específicamente en este tema de la modificación al cobro del ICE a estos tres productos, bebidas alcohólicas, gaseosas y cigarrillos, a la postre dará el resultado esperado. El gobierno habla de recaudar por este rubro 20 millones de dólares por un lado y por otro como una forma de precautelar la salud pública, dice. Por lo menos esos son los argumentos. Mire, la persona que quiere tomar trago, toma trago con o sin ICE. Esa es la verdad, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que se está promoviendo es el contrabando. Hace muchos años se bajaron los impuestos de precisamente las bebidas alcohólicas, etcétera, para desmotivar al contrabando. Hoy día los contrabandistas están eufóricos porque les están poniendo cada vez las mismas condiciones que hace muchísimos años que eso ya lo sobrepasamos. Lo mismo está pasando con los derechos arancelarios, o llámeselo usted, impuestos arancelarios. ¿Por qué? Porque hace muchísimos años, estoy hablando de la época de Borja, el doctor Borja decidió eliminar o disminuir el contrabando. ¿Y qué fue lo que hizo? Comenzó a bajar los impuestos de importaciones. Como consecuencia de eso, el Estado recaudó más y los contrabandistas vendieron menos. Entonces, ¿qué pasó? Se reforzó desde aquella época a lo que se llama la economía formal, es decir, las personas que cumplen absolutamente con la ley. Hoy día estamos regresando a más atrás del gobierno de Borja, cuando ya probamos esto, porque no son recetas nuevas, son recetas antiguas y que no dieron resultados. Ahora, hay otro rubro dentro de esta propuesta de reforma tributaria, que es el aumento al impuesto a la salida de capitales, que según se dice a la postre le dará o le daría al gobierno 110 millones de dólares a sus arcas, porque hay un desequilibrio en la balanza comercial y la balanza de pagos. Esto busca que las importaciones suntuarias disminuyan, y ese ha sido un discurso recurrente del gobierno. ¿Le dará resultado al gobierno? Por supuesto que no, al contrario. ¿Por qué? Porque definitivamente se tiene que entender que en dolarización, quien pone los dólares es precisamente el mercado. Si hay dólares, se compra. Si no hay dólares, no se compra. El Banco Central no toca ni pito ni flauta. Aparte de que ya ahora le quitaron todas las autonomías y lo borraron. Pero en todo caso, el caso específico de la balanza significa el problema no está ahí, está en el exceso de gasto público. El gobierno tiene que entender que no puede seguir gastando, derrochando, porque ya el carnaval de gastos se terminó. Nos comimos los ahorros que existían el año pasado, nos comimos la etapa maravillosa del petróleo. Ahora tenemos que entrar precisamente en un ahorro.
lo que está pasando es que demandan mucho más cosas y por lo tanto lo que está sucediendo, subiendo los precios, y ahora es una especie, entre comillas, ¿verdad?, de otro congelamiento, porque lo que se está haciendo es sacándole del bolsillo a la gente muchísimo más dinero por lo mismo que se compraba antes. Otro rubro, y sigamos analizando esta propuesta, porque estamos hablando de una propuesta. Impuesto a los dividendos, es decir, a las utilidades que reciben los empresarios o los socios de una empresa. Esto logrará, se dice, alrededor de 50 millones de dólares para el fisco. ¿Usted cree que es una medida adecuada? No, yo pienso que nuevamente es un desarme de toda posibilidad de inversión. ¿Por qué? Porque los dividendos que se dice, y para que la gente lo comprenda, las empresas antes de entregar los dividendos a los accionistas, o llámese usted, parte de las utilidades, ya ha pagado los impuestos. En el momento que esa persona tenga que volver a pagar impuestos, eso desmotiva precisamente y hace que la bolsa de valores, que es tan incipiente, se termine de eliminar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que el pequeño ahorrista le apueste a comprar una acción de una compañía, porque eso genera trabajo. Y le digo algo más, en un país como Estados Unidos, que es un país poderoso, el más quizás poderoso de la tierra, o por lo menos entre los más poderosos, está haciendo fondos de inversión que los ha promocionado ahora que están en plena crisis. ¿Eso qué significa? Que un extranjero que va y pone dinero para, digamos, llámeselo, qué sé yo, promover la investigación o la parte tecnológica o el turismo, cualquier sector, esa persona, si lleva $500,000, por decir 2 personas, le dan la posibilidad de tener una digamos, visa de residencia. Y si sigue insistiendo con esto, le dan una visa permanente de residencia. Y por último, tiene la posibilidad de tener, digamos, la ciudadanía americana. ¿Por qué? Porque eso genera puestos de trabajo. Y ese es precisamente el título que hay que poner ahí. Ahora, siguiendo en el tema tributario, el gobierno se ha quejado de que hay demasiada evasión por parte de empresas, de grandes empresas, dice el régimen. Y para ello se habla de la creación de un impuesto mínimo para las empresas que operaría a partir del anticipo al impuesto a la renta. ¿Dará resultado esto? A ver, yo lo que digo es que los promedios son perversos. Si usted tiene 100.000 personas y los que pagan son 10.000, obviamente que el promedio le va a decir que es muy bajo. Pero el problema que están aquí pasando es que somos pocos los que pagamos y muchos los que evaden. Entonces el problema no está en subir más cargas, el problema está en cobrar más a los que no pagan. Y esto no lo están haciendo. Además, están, diría yo, desmotivando la inversión, porque ¿a cuenta de qué van a pagar el 70% de impuestos? Cuando en Colombia y en Perú eso no sucede. Es decir, hoy día vamos a pagar con esta pequeña, digamos, o sea, proyecto de ley, más que hasta en España. ¿A cuenta de qué? Van a venir acá personas que en otros países tienen unas reglas del juego mucho más claras, unas instituciones mucho más fuertes, una seguridad jurídica espectacular, y más bien promueven la inversión y le dan una autopista y no una calle con piedras, para que la gente pueda llegar a su meta mucho más fácilmente. Pero para que no se implemente este que se ha denominado un impuesto presuntivo ante la evasión, ¿cómo controlamos o con qué herramientas controlamos o combatimos la evasión de impuestos? Si yo tuviera una computadora como la que tiene el SRI, y obviamente sé cómo usarla, cómo comparar, cómo cruzar información, no le digo nada, todas las cantidades de personas que no pagan hoy día y que comenzarían a pagar. De tal manera que esto no es el tema de aumentar los impuestos, al contrario, llega un momento en que es tan la saturación de impuestos que la gente más bien se va a la informalidad, y eso es terrible en un país que necesitamos captar mucho más gente para la formalidad. Bien, vamos a una pausa para seguir dialogando con Joyce de Ginata en este espacio. Ya regresamos con Perfiles, un espacio de opinión.